Buenas tardes, hermanos. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Y después de María, nadie como San José. Bienvenidos a nuestro día número 32 de esta preparación para nuestra consagración a San José. Vamos a iniciar con la oración a San José. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. San José, que tu poder se extienda sobre todas nuestras necesidades. Tú puedes hacer posible lo que parece imposible. Protege con paternal amor todas nuestras familias e intereses. Amén. San José, Padre adoptivo de nuestro Señor Jesucristo y verdadero esposo de la Santísima Virgen María, ruega por nosotros y por los agonizantes de este día. Amén. San José, varón prudente y justo, intercede por nosotros ante el Santo de los Santos, la Trinidad Santísima. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y la letanía del día de hoy es: protector de la Santa Iglesia, ruega por nosotros. Y nos dice San Pablo VI: la Iglesia invoca a San José como su patrón y protector por su inquebrantable confianza en aquel a quien Cristo quiso confiar el cuidado y la protección de su propia niñez humana y frágil. Desde el cielo continuará realizando su tarea protectora para guiar y defender el cuerpo místico que es débil y que siempre está bajo el ataque y en riesgo constante. Es decir, hermanos, que la Iglesia, nuestra Iglesia, necesita protección y necesitamos la protección de nuestro Padre espiritual San José. Hoy en día, esa protección de San José para nuestra Iglesia se necesita más que nunca, porque nos podemos dar cuenta que la Iglesia está siendo atacada fuertemente. Pero está siendo atacada por los que están fuera, es decir, por Satanás y por el mundo. Pero también está siendo atacada por los que están dentro, por muchos de sus propios hijos. Es por esta razón que la Iglesia también necesita ser protegida. Nos dice que de sacerdotes y de obispos espiritualmente débiles. El Santo Papa Pablo VI en 1972 afirmó que el humo de Satanás ha entrado en la Iglesia, y estaba en lo correcto al decir esto, porque el humo de Satanás se ha infiltrado incluso en los niveles más altos de la jerarquía de la Iglesia, y la única forma de eliminar ese humo es hacer que la Iglesia vuelva a ser tan hermosa como era. ¿Y de qué manera va a ser esto? Pues mediante el arrepentimiento y el retorno al orden. Por eso hay que nosotros seguir orando siempre por nosotros, los laicos que estamos en la Iglesia, por los que están fuera de ella, pero también hay que orar por nuestros sacerdotes, porque ellos también necesitan de nuestra oración, de los obispos, por el Papa. Hay que pedir por todos ellos en nuestras oraciones. Jesús nunca prometió que todos los que estuvieran en la Iglesia serían santos, porque nos dice en su palabra: la cizaña y el trigo crecen juntos. Pero en el tiempo de Dios, esa cizaña y el trigo serán separados. Entonces el papel que nos corresponde a nosotros es el de mantenernos cerca de nuestro Padre San José, porque de esa forma seremos trigo y no cizaña, porque nuestro Padre espiritual San José nos protegerá y nos guiará por el camino que el Padre quiere que sigamos. Porque recordemos que nuestro Padre espiritual está lleno de virtudes, lleno de gracias,
y Él puede obtener para nosotros esas gracias también de su Hijo, de nuestro Señor Jesucristo, a través de su intercesión. San José protege la iglesia. En los tiempos actuales podemos ver en las redes sociales, en las noticias, que hay muchos escándalos de la iglesia, hay mucha confusión y sobre todo hay mucha división, porque no es fácil mantener la fidelidad, el fervor y la esperanza. No es fácil, pero si bien tenemos razones para mantenernos esperanzados, porque Dios jamás nos abandonará, el Señor siempre estará con nosotros, y San José, nuestro Padre, tampoco lo hará. Él no nos abandonará, sino que nos abrazará con gran fuerza para que nosotros sigamos en este camino. Solamente no nos alejemos de Él. En la iglesia hay muchas notas fuera de tono. Nos dice el texto, dice, pero no abandones el barco, porque a su debido tiempo el Padre Celestial les pondrá fin y veremos nuevamente la gloria de la iglesia. Veremos nuevamente la gloria de la iglesia. El beato Miguel Pro, él nos afirma y nos dice: el esplendor de la resurrección de la iglesia ya está en camino, porque ahora la niebla de la pasión de la iglesia está en su punto más alto. Y nos dice: sosténganse fuertemente de Jesús, María y San José. Ellos están con nosotros y confiemos en la divina providencia. No nos soltemos de Jesús, de María y de San José. Mantengámonos fuertemente unidos a ellos. Y digamos todos: Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, ten misericordia de nosotros. Vamos a continuar leyendo Patrono de la Iglesia Universal, de la página 97. Inicia con un escrito del Papa León XIII que nos dice: él, San José, en la tierra fue jefe de la familia divina que tuvo, por así decirlo, autoridad paternal. Por su lealtad y protección se le ha encomendado a la Iglesia. Esta persona posee una dignidad tan inigualable que no hay honor alguno que no se le deba rendir. Esta raíz de la palabra patrono, como se le conoce a nuestro Padre San José, tiene su origen, significa padre. Y esto fue gracias a los esfuerzos de un sacerdote dominico que San José fue proclamado patrono de la Iglesia Universal. Este sacerdote es el beato Jan Joseph, quien él era muy devoto a San José, y él en un principio él creía que su vocación era el matrimonio. Él ya estaba comprometido para casarse, pero él, antes de dar este paso, él no sentía paz, sentía incertidumbre. Entonces, pues él, después de un discernimiento vocacional, él decidió que Dios lo llamaba a ser al santo sacerdocio, y así, de esta manera, pues él fue ordenado. Él tenía una fuerte devoción a Nuestra Señora de Lourdes y a Santa María Magdalena y a San José. Pero él amaba tanto a nuestro Padre San José, era tanto su amor, que él le inspiró que
proclamara a San José como patrono de la iglesia. Este amor que él sentía por nuestro Padre fue la inspiración para proclamarlo patrono de nuestra iglesia. En ese tiempo el beato Papa Pío IX también era muy devoto de San José, y en ese tiempo pues muchos sacerdotes le escribían al Papa para que le enviaban cartas de obispos, de sacerdotes, de laicos, pidiéndole declarar a San José patrono de la iglesia. Pero hubo una carta muy especial que lo conmovió mucho, y fue precisamente la del beato padre Jan Josep. Él había escrito esta carta en donde él también le pedía proclamar a San José patrono de la iglesia universal. Entonces el padre Jan Josep, él le prometió a Dios ofrecer su vida en sacrificio para lograr este patrocinio de San José por toda la iglesia. Y esta razón fue por la cual el Papa se sintió muy conmovido por esta petición. Y ahí fue donde él se convenció de que Dios le estaba hablando a través de este sacerdote dominico. Y el beato Papa Pío IX nos dice lo siguiente: este buen religioso, Jan Josep, está ofreciendo el sacrificio de su vida para obtener la declaración de San José como patrono de la Iglesia Universal. En breve se le concederá al Padre ese deseo. Hemos recibido más de 500 cartas pidiendo que declaremos a San José patrono de la Iglesia, pero el Padre es el único que ha ofrecido su vida. El beato Jan Josep, este padre, hizo muchas penitencias y mortificaciones con la intención de que el Papa declarara a San José patrono de la Iglesia Universal. El beato Jan Josep falleció en 1869 a la edad de 36 años, y un año después, el 8 de diciembre de 1870, el beato Papa Pío IX proclamó a San José patrón de la Iglesia Universal. Entonces, esta es la historia de cómo fue proclamado nuestro Padre San José, el patrono de la Iglesia Universal. Y en ese decreto oficial de la proclamación de San José como patrono de la Iglesia Universal, entre otras cosas, nos dice que el motivo, ¿verdad?, por lo cual se le declara patrono universal, nos menciona que se le constituyó señor y príncipe de su casa y de su posesión, y que el Señor eligió a San José como custodio de sus tesoros más preciados. Por eso es el patrono de la Iglesia Universal. También porque tuvo como esposa, por esposa, a la Inmaculada Virgen María. Y además de que pues todo lo que hemos visto en este proceso de nuestra consagración, ahí están todas las razones por las cuales San José es proclamado el patrono de nuestra iglesia, el patrono de la Iglesia Universal. ¿Por qué? Porque Él estuvo presente con nuestro Señor Jesucristo, conversó con Él, lo abrazó, le dio ese afecto paternal y le entregó todo su amor. Él permaneció oculto para exaltar a María y a Jesús. Además, en estos tiempos, la misma iglesia es atacada por doquier por sus enemigos y se ve oprimida por tan graves calamidades, que también esa es una razón por la cual el sumo pontífice se dignara en constituir a San José el patrono de la Iglesia Universal, porque necesitamos también a nuestro protector. Además, nuestro Santísimo Papa Pío IX, conmovido por la luctuosa situación de estos tiempos, para ponerse a sí mismo y a todos los fieles
bajo el poderosísimo patrocinio del Santo Patriarca José. Y fue así que se ordenó que su fiesta fuera el 19 de marzo. Y pues sigamos encomendándonos a nuestro Padre Espiritual San José, que es patrono de la Iglesia Universal. Ahora ya sabemos por qué se le declaró patrono de la Iglesia Universal. Sigamos confiándole en nuestras vidas, nuestro camino, nuestro crecimiento en este grupo, y confiemos en Él. Sintámonos plenamente confiados en que Él nos protege, que Él nos cuida, igual como protegió a nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos ama y Él sin duda ha de interceder por nosotros ante su Hijo y ante Dios en el cielo. Vamos a pasar a las letanías. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten misericordia de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios, ten misericordia de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Noble retoño de David, ruega por nosotros. Luz de los patriarcas, ruega por nosotros. Esposo de la Madre de Dios, ruega por nosotros. Casto guardián de la Virgen, ruega por nosotros. Padre nutricio del Hijo de Dios, ruega por nosotros. Ferviente defensor de Cristo, ruega por nosotros. Jefe de la Sagrada Familia, ruega por nosotros. José Justísimo, ruega por nosotros. José Castísimo, ruega por nosotros. José Prudentísimo, ruega por nosotros. José Valientísimo, ruega por nosotros. José Obedientísimo, ruega por nosotros. José Fidelísimo, ruega por nosotros. Espejo de paciencia, ruega por nosotros. Amante de la pobreza, ruega por nosotros. Modelo de los obreros, ruega por nosotros. Gloria de la vida doméstica, ruega por nosotros. Guardián de las vírgenes, ruega por nosotros. Pilar de las familias, ruega por nosotros. Consuelo de los afligidos, ruega por nosotros. Esperanza de los enfermos, ruega por nosotros. Patrono de los moribundos, ruega por nosotros. Terror de los demonios, ruega por nosotros. Protector de la Santa Iglesia, ruega por nosotros. Cordero de Dios, que quites los pecados del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quites los pecados del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quites los pecados del mundo, ten piedad de nosotros. Lo hizo Señor de su casa y administrador de todas sus posesiones. Oremos. Oh Dios, que en tu amorosa providencia elegiste a San José para ser esposo de tu Santísima Madre, concédenos la gracia de tener como nuestro intercesor en el cielo a aquel que veneramos en la tierra como nuestro protector. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y después de María, nadie como San José. Que Dios los bendiga, hermanos, y nos vemos el día de mañana, si Dios quiere.